hasta en cuarentena de aquí corrido hasta el 2022. Bueno, entonces quiero darle a todos un saludo muy especial de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, este espacio que hemos denominado el Aula Máxima, en nuestro sitio de encuentro a las 6 de la tarde. Nos encontramos en transmisión directa vía Zoom, estamos ahora vía YouTube también y en unos momentos podremos estar en Facebook también. Para reunirnos en torno a la formación, a la transformación que pretende la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en este espacio ofrecido por Café Don Manolo, con muchísimo orgullo y cariño por nuestras reservas de las fuerzas militares, de nuestra Policía Nacional y por todos los ciudadanos que quieren realmente hacer mucho más hacedores que críticos, mucho más hacedores que opinadores, y en eso estamos comprometidos en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy seguimos con la ronda que estamos haciendo sobre Estados Unidos, y el título de la conferencia de hoy del señor coronel Luis Alberto Villamarín es Enseñanzas para Colombia de la Guerra Fría y la Guerra de Estados Unidos contra el Terror. Con esto entonces continuamos con esta serie de conferencias sobre los Estados Unidos, un referente en gobernanza, un referente en democracia, un referente en seguridad nacional. Nicole Villamarín, el auditorio es totalmente suyo. Bienvenido y gracias por su generosidad el día de hoy. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal, y como siempre, la satisfacción y la alegría de tenerlos a todos ustedes, tanto quienes nos acompañan en el aula virtual de Zoom como quienes nos acompañan en el aula virtual de YouTube y los que nos van a acompañar posteriormente cuando vean el video y los resúmenes en la página web. Como usted lo anunció en la noche de hoy, continuando con esta temática relacionada con la visión geopolítica, geoestratégica, de gobernanza, de desarrollo nacional, de extensión en todo el planeta de la Casa Blanca de Estados Unidos, y cómo Colombia ha sido en el continente latinoamericano uno de los países más relacionados con esta política exterior de Estados Unidos. Nos vamos a enfocar en analizar algunas enseñanzas y sobre todo reflexiones de lo que sucedió durante la Guerra Fría en el continente, en particular en Colombia, y cómo ahora la nueva guerra que enfrenta Estados Unidos, tan compleja, tan asimétrica y tan difícil contra el terrorismo islámico o el yihadismo, nos deja otras enseñanzas, algunas desde el punto de vista histórico y otras desde el punto de vista de la prospectiva. Es decir, que no nos vamos a centrar solamente en lo retrospectivo, sino en cómo es la prospectiva con base en la actualidad y en lo que sucedió. Digamos que ante todo tenemos que definir qué fue la Guerra Fría, porque se dijo mucho, se escribió mucho, se habló mucho, se cuestiona mucho, pero no hay una claridad de qué fue la Guerra Fría. Entonces dijéramos que en términos sencillos de entender, la Guerra Fría fue un enfrentamiento por la supremacía del planeta que tuvieron Estados Unidos y la extinta Unión Soviética durante 45 o 46 años, tan pronto terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero como lo vamos a ver ahora en las siguientes ayudas y en el siguiente análisis, realmente esa Guerra Fría venía es desde el mismo momento en que los comunistas conquistaron el poder en la Rusia soviética y se extendieron y crearon toda la Unión Soviética, anexando a su territorio regiones que eran completamente diferentes a la cultura rusa y que históricamente lo que han tenido era una relación pésima con los zares en Moscú y con la forma de gobierno que estaba desarrollando la dinastía Romanov. Entonces esta Guerra Fría es un enfrentamiento que tiene una serie de componentes, ustedes lo notan a la izquierda de la foto de John Fitzgerald Kennedy y el señor Nikita Khrushchev. Fueron los dos personajes que más pusieron al mundo en vilo durante un periodo exacto de la historia, no porque Stalin no lo hubiera puesto en vilo durante su periodo, no, Stalin también hasta el año 53 fue por medio de su canciller Molotov, recordemos que saboteó todo el proceso de negociaciones que había en Europa
promovió un montón de actividades ilegales en el mundo por medio de las embajadas soviéticas, pero realmente fue con Nikita Khrushchev donde el mundo estuvo a punto de irse a la Tercera Guerra Mundial con la crisis de los misiles en Cuba y luego con lo de la invasión de Bayacochinos por parte de los disidentes cubanos que eran financiados por la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Entonces, la Guerra Fría, esa Guerra Fría, que no era tan fría porque fue muy caliente, sobre todo en el tercer mundo, donde terminamos enfrentados con las guerrillas y con los grupos terroristas y con los movimientos, entre comillas, sociales que promovían desde el Kremlin y desde La Habana, tuvo una serie de componentes que ustedes, como lo notan allí, son geopolíticos, culturales, económicos, políticos, militares, diplomáticos y psicológicos. Ese era el contenido de la Guerra Fría. Y depende del lado de donde viniera, entonces se le incluían una serie de actividades que fueron la característica durante este periodo. Por ejemplo, Estados Unidos instaló en el oriente de Europa unas emisoras que se llaman Radio Europa Libre y que todavía funcionan. Funcionan con otra visión, pero existen allá para seguir vendiendo la idea de la grandeza del pueblo americano, de la democracia, del desarrollo económico a partir de la libre empresa, de la obligación del Estado de ser facilitador y no ser el tirano de su propio pueblo, etcétera, etcétera. Eso existe todavía. Y en el momento de la Guerra Fría, pues, ¿qué ocurre? Que Rusia, o la Unión Soviética mejor, trata de expandir la ideología comunista por todo el planeta por medio del terrorismo, el sabotaje, el espionaje, la coerción diplomática, la forma de desprestigiar a los gobernantes de los países donde estaban llegando para delatarles todos sus pecados y ponerlos en vilo ante la opinión pública. Utiliza la propaganda de la manera más abierta que se ha visto en el planeta por medio de los partidos comunistas locales de cada país. Y lo que busca la Unión Soviética es ir ocupando metodológicamente regiones. Por ejemplo, tenían la región del Báltico en la mira desde esa época. Hoy en día ya el señor Putin logró iniciar el oleoducto que vimos y estudiamos aquí en este mismo espacio, el oleoducto que pasa por el mar Báltico y que está ya a puertas de entrada al territorio continental para llegar a Alemania. En ese tiempo, desde ese tiempo, Rusia visualizaba apropiarse de toda la región del Báltico y los países nórdicos como una forma de extender. Recordemos que estuvieron en Finlandia, hubo la famosa guerra ruso-finlandesa, que fue una guerra bastante cruel y sobre todo que se desarrolló en los bosques y en medio de la nieve. Fue muy cruel esa guerra. Desarrollaron muchas extensiones por el mar Báltico, desafiando a la Marina Británica y desafiando la integridad de Occidente, desafiando a la misma OTAN. Pero pues todo eso se mantuvo en amenazas del uso de la fuerza y no llegó nunca a haber enfrentamientos directos. Si la miramos para el Oriente Medio, recordemos que la Unión Soviética se metió a Yemen, dividió el país en dos y se encargó de fortalecer con armas a todas las dictaduras que había en el Medio Oriente. Le vendió armas a Muammar Gaddafi, le vendió armas a la familia Assad en Siria, le vendió armas al gobierno de Anwar el-Sadat en Egipto, promovió el terrorismo islámico, los entrenó. Estos yihadistas de ahora fueron formados por la Unión Soviética en técnicas de guerrillas y de sabotaje. Durante la pelea fuerte que tuvieron en los años 60 y 70, Israel con los palestinos, más específicamente con los fedayines, ellos fueron financiados por la Unión Soviética. Y recordemos también que ante las riquezas que tiene Afganistán en el Asia Central, la Unión Soviética se incluyó dentro de los que han intentado dominar ese país y nunca han podido. Y efectivamente ahí fue el principio del fin de la Unión Soviética con el ingreso a Afganistán. Pero a Occidente, como siempre hemos dicho,
un evento geopolítico genera otro evento geopolítico. Y Occidente promovió a los yihadistas que iban allá a pelear como mujahidines, o mujahidines, perdón, que son guerreros santos. Y esos guerreros santos terminaron siendo la base de la formación de Al-Qaeda, que significa exactamente eso en árabe, la base. La Unión Soviética metió la nariz en Pakistán y de hecho le ayudó a Pakistán a crear su bomba atómica porque India era el país amigo de Estados Unidos. La Unión Soviética tuvo la confrontación muy directa con China, pero antes de estar allá ayudó muchísimo a las guerrillas y a los combates que hubo durante la guerra de Corea, y en la guerra de Vietnam también intervino muchísimo la Unión Soviética. Y aquí en Latinoamérica, pues vemos que los grupos terroristas que tienen la filosofía de las FARC, la filosofía política de las FARC, todos fueron de la línea soviética. Entonces en Colombia estaba las FARC, en El Salvador estaba la FARC, en Venezuela estaba Bandera Roja, en Argentina estaban los Montoneros, en Uruguay los Tupamaros, en Brasil las redes urbanas de Carlos Marighella, y en Chile el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en Guatemala la URG, y en El Salvador una FARC, no FARC sino FARC, y en otros países de Latinoamérica como Honduras y como Paraguay intentaron también formar sus guerrillas marxistas-leninistas. Entonces, esa era la visión geopolítica de la Unión Soviética: promover la violencia, el odio de clases, promover la toma total del comunismo para despojar al capitalismo del poder, argumentando que después de la Primera Guerra Mundial, con la Gran Depresión que hubo, la única solución que ha encontrado Estados Unidos eran las medidas estatistas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque al final de la Segunda Guerra Mundial lo que había habido era la posibilidad de que Estados Unidos se apropiara del mundo, y que por eso la Unión Soviética no había hecho parte del Plan Marshall. Entonces, esa era la visión geopolítica de la Unión Soviética. Y la visión geopolítica de Estados Unidos era llegar a todos esos países y promover especies de planes Marshall, o esa agencia internacional que tienen ellos de la USAID, que se dedicó por el mundo a buscar formas de mejorar los sistemas de vida de los ciudadanos. Y con sus defectos, con sus luces y defectos, con sus claros y oscuros, pues Estados Unidos promovió la creación de la Organización Mundial de la Salud, promovió fortalecer la ONU, la UNESCO, la FAO, la CEPAL y cuanto organismo tenga dependencia de la ONU para ayudar al desarrollo de los pueblos. Nunca se conoció que la Unión Soviética hubiera ayudado a ningún pueblo en nada particular, ni en emergencias, ni en tragedias. Por el contrario, durante la guerra de Biafra en Nigeria, le vendieron muchísimas armas a los rebeldes. Como ya dijimos, se metieron a Yemen, promovieron la caída del Shah en Irán, pero simplemente para ellos utilizar la cercanía con la teocracia que subió, vendiéndole armas. Y de hecho hoy el señor Putin tiene sus científicos ayudándoles a fortalecer su proyecto nuclear. Entonces, esos eran los dos puntos de vista. Estados Unidos, con el nombre de la libertad, o en nombre de la libertad, pues llegaba a vender sus productos y a extender la ayuda humanitaria. Y la Unión Soviética simplemente a destruir lo que había y a formar guerrillas comunistas y a que todo el planeta fuera comunista. Eran los dos puntos de vista básicos, y en las universidades sobre todo calaron mucho con el argumento de pobres contra ricos, a pesar de que el señor Marx no hablaba de pobres contra ricos, sino la teoría de Marx es el gobierno de los obreros. Nunca se refirió, nunca dijo que proletario significaba ser pobre. Para el señor Marx los proletarios eran los obreros. Por eso es una de las razones de la gran pelea que tuvieron con China, porque en China no había obreros, sino había campesinos. Entonces, en uno de los giros de la política internacional, la Unión Soviética pretendió decir que estaba uniendo campesinos y obreros. De otro lado, cuando en Cuba se tomó el poder Fidel Castro, que era un hablador, era un locuaz, un lenguaraz, desafió a Estados Unidos y tuvo el apoyo de Cuba, y por eso toda la vida ladró como un perro a la luna, y siempre decían en Latinoamérica que era el gran héroe porque había parado a Estados Unidos. Y lo que ocurría era que por esa Guerra Fría no se podía actuar directamente, porque si no
lo hubieran sacado de un pastoreo de allá y no haya pasado a la historia como el gran campeón que desafió a Estados Unidos, pero la historia se volvió así y gracias a ese apoyo que tenía con Estados Unidos, con Rusia, con la Unión Soviética, se dedicó a mandarnos terroristas a todo el continente. No hay un solo país del continente donde hubo o hay terroristas de izquierda que no tuvieran que ver con la Unión, con Rusia, con Cuba. Entonces Cuba ya se inventó una línea de que no dependían de Moscú, sino una línea cubana, muy cercana a los curitas de la teología de la liberación, y con eso estuvieron de frente en la toma del poder en Nicaragua, de frente en la guerra salvadoreña, hasta el año 89-90 que se firmaron por fin o se terminó la guerra y se pudo firmar más adelante el acuerdo de paz de Chalatenango, que le puso fin, Chalatenango y Chapultepec, que le pusieron fin a la guerra en El Salvador. Entonces eso vemos cómo la tendencia de las dos países, de las dos potencias, incidía en cada parte. Ahora, desde el rasgo cultural, Estados Unidos, pues desde luego lo que buscaba era que todo el cine, todo lo que la producción cultural que ellos hacían, inundar el mundo al lado de las marcas de sus productos. Entonces el mundo se inundó de Coca-Cola, de McDonald's, de las lavadoras, de todo lo que producían ellos, los carros Ford, los carros Chevrolet, pero siempre tenía una inyección cultural. Y esa inyección cultural la hicieron de la misma manera que que lo hicieron en el Plan Marshall, es decir, llevar personas que se preparen y luego devolverlas a esos países, inclusive donde instalaron plantas de sus productos para que fueran parte de la administración. La Unión Soviética hacía lo mismo, pero los llevaba como llevó a Joaquín Gómez, a Timochenko, a todos los del Partido Comunista, a formarse como bandidos, a venir a destruir los países latinoamericanos. Entonces allá estuvo Joaquín Villalobos de El Salvador, estuvieron los de la bandera roja de Venezuela, estuvieron los terroristas de Argentina, todos iban a la Unión Soviética a estudiar una carrera y lo que estudiaban allá era terrorismo y venían a ser bandidos en el continente. En el punto de vista económico, Estados Unidos invirtió de alguna manera, no lo suficiente, pero invirtió en los países y abrió espacios para que los países buscaran otras fórmulas, en especial con los programas de ayuda tipo Alianza para el Progreso o por medio de las ONGs que ya mencionamos, como la Organización Mundial de la Salud o la FAO, que sí es de la ONU, ya no es una ONG tan aislada, o la UNESCO, y de esa manera se buscaba siempre que todo proyecto tuviera algún desarrollo económico. Inclusive Estados Unidos fue el que implantó la teoría de que no es simplemente llegar y reconstruir X o Y sitio por una situación de guerra o de desastre natural, sino que además debe formar personas que orienten un nuevo desarrollo. Esa era la teoría de Estados Unidos. La Unión Soviética, mientras tanto, mandaba al Partido Comunista a que reuniera a toda esa gente y la organizara, la estructurara para llevarlo a hacer terrorismo, a colocar bombas, a pintar paredes, pero era la teoría de ellos de que los pobres tienen que llegar al poder y por medio de la violencia, como decía Marx, que es parte de la historia. En el campo social, Estados Unidos promovió siempre que, y es la teoría de ellos, que los seres humanos son iguales, que tienen los derechos, pero que están atados a la ley y que hay la libre empresa para que cada quien se desarrolle como pueda. La teoría de la Unión Soviética era dos clases, los que están abajo y los que están arriba, y esos están en guerra permanente, es el proletariado contra la clase superior o la clase de la élite, y la única solución es que esa clase de abajo se rebele, los destruya y la revolución se concreta el día que no haya nada de eso, que desaparezca el capitalismo y sean los proletarios los que gobiernen. En el punto de vista militar, la Unión Soviética promovía el militarismo a tope, un militarismo que defienda su ideología y que sea del lado de ellos con el argumento que está defendiendo al pueblo y que los ejércitos son del pueblo. Estados Unidos promovía la teoría de la seguridad nacional y la defensa nacional, y de hecho los comunistas todavía oímos a todos esos dinosaurios y dromedarios que quedan en la FARC y en el Partido Comunista que dicen que hay que acabar con la teoría de la seguridad nacional. Por eso dicen e insisten que el SMAT no puede salir a reprimir ninguna manifestación, que tienen que dejarlos que destruyan las ciudades, porque lo contrario es agresión contra el pueblo. Y por la misma razón es que consiguen tipos como Roy Barreras y Benedetti que les hacen
la campana y el micrófono referente a lo de los bombardeos en los campamentos de terroristas. Entonces, imaginen ustedes los comunistas que han asesinado millones de personas hablando de defender la vida humana, y sobre todo a las FARC y sus amigos hablando que defienden la vida humana cuando no han hecho sino asesinar gente en este país. No vamos a decir que en Estados Unidos no ocurrió y ha ocurrido eventos similares, porque han ocurrido, porque en las guerras lo primero que se pierde es la esencia de saber quién es el verdadero enemigo. Esa es una realidad de todas las guerras. Y por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, es bueno que ustedes miren y revisen lo que pasó con la incursión de Alemania sobre Bélgica, para luego seguir hacia París. Eso fue salvaje realmente lo que hicieron los alemanes allá. Y después, por los documentos que quedaron, las cartas que ellos les mandaban a los familiares y lo que se fue encontrando al cabo de las dos guerras en los archivos, se notaba el arrepentimiento que tenían toda esa gente católica, cristiana, romana y apostólica de lo que había hecho en nombre de la guerra, simplemente porque en las guerras aparecen los partisanos. Que bajado el nivel en Colombia son las milicias. Entonces, cuando ya aparecen las milicias dentro de la población civil, la guerra se desnaturaliza, porque las personas no van a pensar que porque es un viejito, porque es un niño, porque es una señora, no puede colocarles una bomba o dispararles, y como efectivamente ocurría así, cuando las fuerzas llegan, o ocurre así en las guerras, cuando las fuerzas entran a las áreas urbanas, les disparan de donde sea, o en las áreas rurales también aparecen los milicianos y actúan. Entonces, eso era de lado y lado. En el campo diplomático, la política exterior de Estados Unidos la conocemos muy bien, es la de abrirle espacio siempre a sus empresas, a sus negocios, y que América, como decía Trump, América first, América primero. Esa es la política exterior de Estados Unidos, frente a que tienen que negociar con el que sea, negocian, pero siempre es para colocar a Estados Unidos por encima. Pero de una manera diplomática de negociación, y, y seguramente si tienen que recurrir a otros métodos, lo hacen. Pero la diplomacia soviética la conocimos muy clara, y era, ellos son los comunistas, se meten, hacen espionaje. Las embajadas de la Unión Soviética, como son la de Cuba y la de Nicaragua, no eran embajadas, son centros de espionaje. Y así sigue siendo la embajada de Rusia en el mundo, porque el señor Putin se quedó con ese ADN en la cabeza. Entonces, la diplomacia era de una manera, la americana, y la soviética es de frente, es el sabotaje, el espionaje, la relación con grupos terroristas, el contacto permanente con los partidos comunistas y las organizaciones sociales de izquierda afines al terrorismo, para estarlas llevando, trayendo, consecución de contactos. Le financiaban premios Nobel de X o Y actividad a quien fuera de línea comunista, no porque fuera el mejor, sino había que colocarlo de primero. Y pues si el premio Nobel era $1.000.000, ¿cuál era el problema que ellos pusieran 3 o 4 millones a la academia que lo da? Entonces, eso se manejó así, es una realidad, y de esa manera ocurrió. Simultáneamente, la Unión Soviética siempre vendía la idea que vende Cuba, que allá todo el mundo era preparado, pero como dicen los israelitas, esa es una teoría que tiene Netanyahu. Netanyahu dice, sí, eran muy preparados, todos eran científicos, pero aguantaban hambre. Lo mismo pasa en Cuba. En Cuba hay muchos médicos, no sabemos qué calidad sean, suponemos que no es muy buena, porque un país que tiene cerrado el Internet, no creemos que le den ni siquiera guantes completos a sus cuerpos médicos, pero sin embargo dicen que en Cuba no hay analfabetismo y que todo el mundo es culto, es preparado, dicen ellos. Entonces, esa era la forma de hacer diplomacia. Y la última metodología era lo psicológico a partir de la propaganda. Entonces, la propaganda de Estados Unidos era por medio del cine, y sigue siendo, ¿no? Por medio del cine, ahora con las redes sociales esto ha cambiado, pero estamos hablando de la Guerra Fría, era con el cine, con las publicaciones, con los audios y con alguna cuestión tecnológica que se inventaran, siempre llevaba el mensaje de que esto lo hace Estados Unidos. Y la propaganda de la Unión Soviética siempre era de frente, hay que tumbar el capitalismo, hay que matarlos, hay que acabarlos, porque la lucha de clases. Entonces, en ese escenario se libraron 47 años en el mundo entre los dos, pero como dice el dicho coloquial, cuando las gallinas pelean, sufren las lombrices, porque
Estados Unidos instalaba algún proyecto en algún país para evitar la llegada del comunismo o para tratar de contenerlo, si estaba, y de inmediato venían los soviéticos y promovían lo que ya sabemos, el terrorismo, las bombas, los secuestros, la propaganda permanente, y siempre decían lo que dicen las FARC y lo que dice todo comunista, es que nosotros somos las víctimas del capitalismo y estamos aquí defendiendo al pueblo, nos estamos defendiendo de las agresiones. Entonces, lo usual en los países del tercer mundo que no caían en las garras del comunismo o que no cayeron, es que las fuerzas de seguridad actuaban en algunos casos con exceso de fuerza por las razones de la dinámica de la guerra, que es tan compleja, y siempre eso se manejó con el argumento de que estaban luchando los guerrilleros o los terroristas o los partisanos comunistas era por un nacionalismo y no por imponer el comunismo. Entonces, esa es la disculpa que tienen siempre los comunistas para manejar. Y si hablan con Maduro, él niega a rajatabla que es comunista y dice que él es un nacionalista que defiende su pueblo. Si hablan con la señora Kirchner de Argentina, que fue terrorista montonera, ella dice que ella nunca fue comunista, sino que ella es nacionalista. Si hablan con el viejito ese bandido del Uruguay, el Pepe Mujica, que asesinaba policías y secuestraba y robaba cuando era terrorista, entonces él dice que él nunca fue terrorista, sino que él es un nacionalista y que él es ahora la moral del continente. Y Lula da Silva lo mismo, y Dilma, que fue terrorista y asesinó a un capitán de policía en una estación allá en Río de Janeiro, también dice que ella nunca fue terrorista, que estaba luchando por el pueblo y que jamás fue comunista, pero siguen haciendo el trabajo en favor del comunismo. Es parte de esa dialéctica. Bueno, ahora miremos cómo fue el desarrollo de la participación de la Guerra Fría, Colombia, la participación en la Guerra Fría. Entonces, decimos que la Guerra Fría comienza en 1945, 46, 47, pero ustedes ven que los primeros 4 acápites de lo que tenemos aquí se relacionan con años anteriores. Entonces, decimos nuevamente porque es que la Guerra Fría no comenzó porque sí, sino que eso es un proceso que se da dentro de la conflictividad que hay en el mundo siempre entre las potencias, y en este caso pues termina, como lo veíamos ayer, por la Gran Depresión, se fortalecen los nacionalismos del fascismo y el nazismo en Europa, se desata la guerra y como fueron tocándose sus puntos de interés en el resto del planeta, pues terminó todo el mundo metido en la guerra mundial, inclusive Colombia, y ya vamos a ver por qué. Entonces, hablemos de que antes de que se desatara la Guerra Fría, ¿qué ocurrió? Que en Colombia el Partido Comunista nació en 1928 y se llamaba Partido Social de los Trabajadores. Y desde el principio ellos comenzaron con un tipo de apellido Merchant, que después el mismo partido lo expulsó porque decía que era un revisionista, un traidor de la causa obrera, etcétera. Pero vinieron aquí a Colombia y fueron los que instigaron la formación de los sindicatos bananeros. Recordemos que en Estados Unidos, más o menos por la época, comenzó la Gran Depresión y esos sindicatos allá tuvieron un respaldo del gobierno del presidente Roosevelt en el 32, pero ya en los sectores gubernamentales de Estados Unidos había la tendencia de apoyar al sindicato porque se dieron cuenta que como no había una regulación en ese momento en Estados Unidos con el manejo del pago a los obreros, era necesario regular eso y que los obreros se organizaran mejor porque las uniones no estaban tan bien estructuradas, pero los comunistas aquí, allá y acullá metieron siempre la nariz para buscar posicionarse de cómo fortalecían a todos sus grupos de izquierda en todo el mundo. Entonces en Colombia nació el Partido Comunista en 1928 y en el Líbano, Tolima, hicieron un experimento que es interesantísimo leerlo, que lo llamaron los bolcheviques del Líbano. Hay un solo libro que lo escribió Gonzalo Sánchez, él es de izquierda, pero escribió ese libro, y es interesante leer ese proceso, cómo los artesanos, zapateros, talabarteros, sastres del Líbano, Tolima se organizaron ya como una especie de soviet y alcanzaron a tener propiedad colectiva y todo lo que pasa, pero las violencias, como dicen los comunistas que han habido en Colombia, terminaron con ese proyecto, pero todo eso lo impulsó el Partido Comunista e impulsó el famoso tema de la masacre de las bananeras, que nunca se sabrá cuántos fueron los muertos. No fueron ni los millones ni los miles que dicen los comunistas, ni los 12 o 13 que dice el gobierno.
o que dijo el gobierno de turno. Nunca se supo cuántos fueron, porque ahí lo que ocurrió fue una revuelta y hubo culata y unos tiros y unos muertos. Pero pues desde luego lo mejor es deformar la verdad y los comunistas son artistas en eso. Y el señor Jorge Eliezer Gaitán, que no era comunista, pero era un populista de miedo, tomó ese tema para comenzar su campaña política, que ya era senador, era congresista del Partido Liberal, y armó el escándalo más terrible y lo llamó la masacre de las bananeras, y con ese nombre se quedó así, la masacre de las bananeras, y presentó ante el Congreso unos discursos muy llenos de adjetivos y de frases rimbombantes y de agresividades, pero sin mayores pruebas, pero pues era un país muy agrícola, muy campesino, y lo que dijo Gaitán se quedó en la memoria colectiva, y luego apareció García Márquez y nos hizo el favor con su pluma de su imaginación que tenía y comenzó a escribir en sus novelas que los muertos, que los trenes pasaban llenos de muertos, y ahí sí fue cierto que se volvió la mentira convertida en verdad, pero finalmente no se ha sabido realmente cuántos fueron los muertos, porque además los sistemas de instrucción criminal que se llamaban en ese tiempo no eran los mejores. En el año 36, el señor Alfonso López Pumarejo tenía un proyecto de gobierno que llamaba la Revolución en Marcha, y hace el cambio, hace unos ajustes, y los comunistas aprovechan porque López Pumarejo trae la figura de los sindicatos de Estados Unidos para aplicarla en Colombia, y los comunistas, muy hábiles, muy atentos, se meten, se infiltran y se fortalecen. En el año 44 ocurrieron varios eventos porque la Armada alemana tenía, unos dicen que 100, otros que 60, otros que 70, pero pongamos un número para estar en sintonía, digamos que eran 75 submarinos que se movían por Latinoamérica, o puede que sean menos o más, pero bueno, había submarinos alemanes moviéndose por las costas de Latinoamérica y por la costa oriental de Estados Unidos, y esos submarinos ya estaban tomando medidas agresivas iguales a las de Europa y hundieron a varios buques comerciales en el Caribe. Eso tampoco casi nadie lo sabe ni nos lo enseñan en historia. Entonces Colombia había comprado un buque, una fragata, que en el tiempo la llamaban destroyer, destructor, pero se le da destroyer, y era bautizada Caldas, y la habíamos comprado con ocasión de la guerra con el Perú en el año 32. Y pues esa fragata en el año 44 todavía estaba dijéramos que en un nivel aceptable para estar en una guerra. Entonces esa fragata había ido a Colón, Panamá, a hacer alguna actividad operacional. Recordemos que en ese momento Panamá estaba el canal en poder de los gringos, y la de fragata había ido seguramente a coordinar algún patrullaje o alguna cuestión de seguridad, y de regreso se encontraron de frente con un submarino alemán. La fragata le disparó y luego le lanzó una carga profunda y salió aceite o petróleo sobre la superficie. Esa era la prueba que tenían siempre, que decían que habían hundido un submarino. Y siempre se dedujo que Colombia había hundido ese submarino alemán, y eso aquí en Colombia fue fiesta nacional, porque una de las goletas que han hundido en el Caribe era colombiana. Entonces ya por esa razón Colombia le ha declarado la guerra a Alemania. Y aquí ocurrieron cosas simpáticas. Ahí en Fusagasugá queda un hotel, o quedaba un hotel, ya no queda sino la torre, que se llamaba el Hotel Sabaneta. Ahí concentraron a los alemanes que han venido después de la Primera Guerra Mundial, le han venido a trabajar. Los alemanes generalmente son muy trabajadores, le han venido a trabajar en todo el país, y los encarcelaron ahí en ese hotel mientras pasaban la guerra y se decidía qué pasaba. Y ocurrió uno de los tantos eventos de nuestra historia, es que las cervecerías que había en Colombia casi todas eran de alemanes. Entonces había una firma que llamaba la Handel, que era como un holding empresarial, que tenía una cantidad de acciones y de inversiones, y eso el gobierno le hizo un secuestro, como corresponde en las épocas de guerra. Cuando un país le declara la guerra a otro, entonces hace el secuestro, pero las normas de la guerra internacional dicen que eso se respeta, y que el gobierno lo que hace es manejarlo, administrarlo, lleva una contabilidad, y cuando termine la guerra, en los acuerdos que haya, se negocia, pero que todo es claro. Pero ustedes saben que en este trópico las cosas no son tan claras. Entonces el presidente de la República era el doctor Alfonso López Pumarejo,
era su segundo periodo. Y su hijo, Alfonso López Miquelsen, era el secretario privado, como en las monarquías africanas, donde papi e hijo están en el poder y entre los dos manejan. Eso no queda bien en ninguna democracia, pero sucedió. Entonces el hijo, que era muy audaz, era muy vivo, era muy vivaracho, aprovechó un descuido de papi, o a lo mejor sin querer queriendo, como dijo el chavo, y fue y compró a precio de huevo todas las acciones de la Handel. Las compró sin que el gobierno todavía hubiera dicho si las vendía o no las vendía o qué decisiones administrativas tomaba, y se apropió de la Handel. Desde ese tiempo lo apodaron el Mesías de la Handel. Eso fue tan grave que un coronel del ejército intentó darle golpe de estado al señor López en Pasto y lo alcanzó a apresar, pero no funcionó, el coronel Diógenes Gil. Fue tan grave que el presidente Alfonso López se vio obligado a renunciar a la presidencia y entregarle la presidencia a su designado, que era otro politiquero que se llamaba Alberto Lleras Camargo, para otros un gran estadista. Entonces, eso pasó en la guerra. ¿Qué otra cosa pasó? La empresa Bianca es de las más antiguas, si no la más antigua del continente. Unos dicen que sí, otros que no. Lo mismo en todas las discusiones y disquisiciones que hay, pero digamos que es de las más antiguas para no entrar aquí en discusiones. Era operada básicamente por pilotos alemanes, inclusive algunos de esos pilotos, como el capitán Herbert Boy, por eso en el río Putumayo hay una base que se llama Puerto Boy, operaron los hidroaviones que apoyaron las tropas durante la guerra de Colombia contra el Perú. Esos pilotos todos fueron apresados y la compañía Escata, que llamaba en ese momento, entró en una crisis complicadísima porque se quedó sin pilotos. Esas son anécdotas de la guerra mundial, de lo que le correspondió a Colombia con Alemania. Y desde luego, detrás de todo eso ya estaba Estados Unidos, que era el dueño del canal de Panamá y era el que mandaba a callar en toda la región con sus bases del canal. Recuerden que tenía una base de comunicaciones impresionante, que ahora es un sitio turístico ahí en Panamá, desde donde controlaban las comunicaciones de todo el continente, y allá iban todos los gobiernos latinoamericanos a rendir cuentas al tío Sam en Panamá. Bueno, pero paralelamente con eso ocurre una situación complejísima que ya es dentro de la Guerra Fría. Ya terminó la Guerra Mundial y comienza el Partido Comunista a promover la invasión de tierras, la ocupación violenta de tierras. ¿Y quiénes intervienen ahí? Interviene la Unión Nacional de Izquierda Radical o Revolucionaria, que encabezaba Jorge Eliezer Gaitán. Interviene el Partido Comunista Colombiano e intervienen unos grupos de bandidos que ellos ya han formado, que ellos dicen que eran los campesinos que defendían sus tierras, que eran indefensos campesinos y no tenían sino fusiles, escopetas, granadas y munición por montones y dinamita. Eran unos pobres campesinos armados con dinamita y municiones y fusiles. Entonces, ellos comienzan la ocupación de tierras en zonas aquí al oriente de Bogotá y suroriente de Bogotá. Fue muy fuerte la ocupación de tierras en lo que hoy en día se llama San Juan de Sumapaz, la inspección de Nazaret, bajando hacia Cabrera. Toda esa región tenía, por ejemplo, la familia del doctor Pardo Rueda eran uno de los dueños de toda esa región y allá se lo ocuparon los comunistas y los expropiaron. Y uno de esos era Juan de la Cruz Varela, que después fue el segundo de Alfonso López Miquelsen en la Cámara de Representantes en los años 60. ¿En qué consistió la unión de Jorge Eliezer Gaitán? Que el señor Erasmo Valencia se casó años más tarde con la hija de Gaitán y él era comunista y él era el que dirigía la ocupación de tierras y le prometió a Gaitán que le unía a todos los campesinos al movimiento unirista. No era que Gaitán fuera comunista, sino era esas asociaciones raras que han ocurrido en nuestra política. Y en los años, entonces, ahí viene ya Estados Unidos a comenzar a meter la mano apoyando a las fuerzas militares y el gobierno colombiano en la lucha contra los comunistas porque se dan cuenta que la cosa iba en serio. No era gratis que la primera conferencia de la OEA se hiciera en Bogotá, porque esa era una de las razones de lo que se iba a discutir. Y el pacto de Bogotá estaba destinado a combatir al comunismo y los demás países no lo firmaron muchos y Colombia sí lo firmó y eso no significó el problema que tenemos en este momento con Nicaragua, porque ese pacto es vinculante con las decisiones que tome la Corte Internacional de Justicia.
Y nace la violencia tripartidista. Eso los invitamos a ustedes a partir de hoy, que no digan la violencia bipartidista, porque es que nos han metido en la cabeza que la violencia que ocurría en los años 50 y 60 era entre liberales y conservadores. Mentira. Esa violencia era liberales, conservadores y comunistas. Lo que pasa es que los comunistas, como escriben la historia al estilo de ellos, siempre lo niegan y dicen que no, que ellos lo que hicieron fue defenderse, que antes eran víctimas de esa violencia. No, señores. El Partido Comunista, como lo acabamos de ver, ordenó la ocupación ilegal de tierras, ordenó colocar bombas, ordenó cometer terrorismo a sus filas y tuvieron aquí en Biotá, aquí nomás de Bogotá, a una hora, una escuela que funcionaba en la vereda del Brasil por muchos años. Y ahí se formaban todos los terroristas de las FARC, que en ese tiempo no se llamaba FARC, se llamaba el Bloque Sur, y las guerrillas comunistas, todos se formaban ahí y recibían instrucción política y armada. Y Gilberto Lleida y Humberto Criales de la Rosa y todos los grandes dirigentes del Partido Comunista iban y les daban clase. Pero pues los comunistas siempre han dicho que ellos son víctimas y que no son los causantes de la violencia. Entonces, que nos quede claro, esa violencia tripartidista de los años 50 y 60 fuerza a Estados Unidos a entrar aquí, porque en la embajada de Estados Unidos siempre han llevado mucho análisis de lo que ocurre en cada país donde están y tienen una información muy completa. Tienen unos equipos de trabajo que tienen una información al día de lo que pasa en cada país. Entonces, ellos intervinieron. Y aquí hay algo que vamos a ver el lunes, que simplemente lo mencionamos hoy, que son 3 misiones importantísimas que vienen a Colombia durante los años 50 y que nunca tuvieron eco, a pesar de que el general Rojas Pinilla en su gobierno les dio mucho apoyo. La primera es la misión Curry, que era del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o el BIRF, que también lo llaman el Banco Mundial, que estaba comenzando, ya vimos en otra charla aquí, que no pudo con el Plan Marshall, porque el Plan Marshall lo avasalló, pero el banco se fue fortaleciendo en la medida que descubrió los problemas, y el señor Curry era un economista canadiense. Y el señor Curry vino y les enseñó a los políticos colombianos cómo organizar la economía del Estado, porque no la tenían. O sea, sí existía la inversión pública y existían los gastos, pero no existía un gasto programado de acuerdo con estudios serios y sostenidos. Y el estudio de Curry fue muy bueno, pero ¿qué ocurrió? Que el presidente Truman, antes de salir, envió a un señor, también de Estados Unidos, aquí a complementara la misión de Curry y terminaron fue agarrados. No, o sea, Curry tenía un modelo de desarrollo que lo veremos el lunes y el otro señor tenía otro modelo de desarrollo y ese enfrentamiento hizo que esa misión se parara. Entonces el general Rojas Pinilla, en su momento, que tomó la presidencia, se vinculó con la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, que pertenece a la ONU y que ha sido creada y estructurada por un argentino de apellido Presbich, que era un poco izquierdista, pero tenía unos proyectos de gobierno interesantes. Entonces vino la CEPAL, el general Rojas Pinilla les dio todas las facilidades porque quería el desarrollo del país y los envió a distintas partes del país y ellos hicieron unos estudios complementarios a los de Curry, pero la CEPAL, como andaba por todo el continente, tampoco se concentró en Colombia, sino que se limitó a dejar recomendaciones. Por esa época, lo vamos a ver el lunes, los sacerdotes del mundo estaban moviendo un interés grande en infiltrarse en todas las decisiones de gobierno del planeta y algunos eran del sector católico conservador, otros ya eran de esos renovadores, de los sacerdotes obreros, como lo fue Pablo VI en Milán, y se dedicaron a trabajar con equipos de estudio de sacerdotes que eran muy preparados, en especial belgas y franceses y alemanes. Y esos sacerdotes católicos viajaban por el mundo dirigidos por Monseñor Lebret. Y Monseñor Lebret vino aquí a Colombia, tomó los 2 estudios anteriores, hizo un estudio mejor y el general Rojas le dio el visto bueno. Pero ustedes ya saben que los Lleras, los López, los Gómez, todos los que querían sacar de la presidencia a Rojas Pinilla, hicieron lo posible y lo imposible para buscarle la caída, mordió el anzuelo, tropas cometieron errores, porque hay que reconocerlo, y finalmente se cayó Rojas y ese programa de los 3 se quedó, que lo vamos a ver el lunes. Entonces Estados Unidos veía todo eso. Y una de las formas de vincular a Colombia, claro, fue utilizarnos como carne de cañón, fue pedir el Batallón Colombia, y el Batallón Colombia combatió en Corea, pero eso acercó más los lazos entre Estados Unidos y Colombia.
En medio de todo ese enredo que hubo, porque dicen que la embajada americana también metió la mano en la caída de Rojas, otros dicen que no, pero hay que analizarlo. Vino la Revolución Cubana y la Revolución Cubana ayudó a las guerrillas, en especial a las del ELN, a venir a hacerle daño a Colombia. Entonces, con mayor razón, hubo un acercamiento de Cuba y por eso el presidente Kennedy, en uno de los viajes que hizo a Latinoamérica, estuvo aquí en Bogotá, financió la construcción de las viviendas donde se alojaron a 35.000 familias aquí en Bogotá, en el barrio Kennedy, que fue financiado por la Alianza para el Progreso, pero ya estudiamos en otro escenario aquí qué ocurrió con la Alianza para el Progreso y por qué no terminó. Paralelo con eso, se hizo un programa que llamaba Military Assistance Program, que es la asistencia, el programa de asistencia militar o el programa MAP. Y ese programa era dándole mucho apoyo a las fuerzas militares de Colombia. En particular, apoyaron mucho a los ingenieros militares con equipos y con repuestos. Hasta hace unos años, allá en el batallón de mantenimiento en Tolemaida, de ingenieros, había todavía un depósito que llamaba el depósito de la ayuda MAP. Ese era de la asistencia que dio Estados Unidos, pero claro, eso ya, los equipos casi todos obsoletos, pero sí fortaleció mucho a Colombia eso, le dio ayuda a la Fuerza Aérea, que era incipiente, le dio ayuda a la Armada Nacional, que era incipiente, y de esa manera intervino Estados Unidos permanentemente con el apoyo del Military Assistance Program. El Plan Lazo, que lo veremos también el lunes como complemento de las misiones Curry y CEPAL, se dio dentro de ese escenario, pero no tuvo ni las bombas de napalm que dicen los comunistas, ni tampoco había tropas de Estados Unidos, como ellos dicen, pero sí se dio dentro de ese escenario cuando paralelamente estaba ocurriendo aquí la guerra del Vietnam. Y en ese escenario de Guerra Fría nace el MOEC, que era el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, que se fundó en Bichada y tuvo combates con el Batallón Colombia. Allá estuvieron de subtenientes el general Ruiz Barrera, el director de ACORE, y el general Harold Bedoya Pizarro, estuvieron allá combatiendo contra las guerrillas de Tulio Bayer, que era un médico caldense de Manizales, que era el creador de esa guerrilla. Nació la guerrilla del ELN, como todos sabemos, del seno del Partido Comunista Colombiano, como nació el MOEC también, nacieron las FARC, nació el EPL, todos nacieron de la Juventud Comunista. Entonces el Partido Comunista no puede negar que ellos son los gestores de la violencia en Colombia. Sin embargo, son víctimas. Ellos son las víctimas y los perseguidos. El ELN nació en Cuba, fue formado en Cuba y vino a fortalecerse aquí en Colombia con unos nexos que tenía con el MRL. Fue famosísima la frase de la ministra de Trabajo de esa época, María Elena de Crobo, que le decía a Fabio Vázquez: comandante Fabio, ordene. Y ella era la ministra de Trabajo. Imagínense ustedes eso. Bueno, nacieron las FARC, ya conocemos más o menos la historia. El EPL nace del problema que hay entre China y Rusia y se forma el EPL. Y luego el EPL se divide, ha tenido 14 subdivisiones o 14 disensiones, pero la más grande fue la que tuvo enseguida con la línea albana, que era el EPL-PLA, o los Pedrolupos, como se llamaban ellos, Pedro León Arboleda. Y finalmente, de las FARC, que es comunista, nace el M-19. O sea, el M-19 es una guerrilla comunista. Pero ellos siempre lo negarán y dicen que no son comunistas, que son nacionalistas, y ahí tenemos al doctor Petro diciendo lo mismo. Y finalmente, dentro de ese escenario de Guerra Fría que termina en el año 90, se comienza la lucha contra el narcoterrorismo que financiaba las guerrillas. Bien fueran los carteles de Cali o Medellín, que financiaron las guerrillas de las FARC y el ELN, o ya fueron las guerrillas que entraron en su primera etapa de narcotráfico, y dentro de todo ese entorno estuvo en esa pelea que había entre la Unión Soviética, el tío Sam con el oso soviético. Ahí estaba Colombia como la joya y la corona por su posición geográfica, sus riquezas y por la corta visión que han tenido nuestros dirigentes de nunca mirar más allá de lo que viene, sino lo que hay. Bueno, luego viene otra etapa que comienza paralelamente con la lucha contra las drogas, y es el fortalecimiento del terrorismo islámico. Y este comienza en los años 90, hay muchas divergencias en Estados Unidos. Recordemos que fue el gobierno del señor Clinton, con su affair con Mónica Lewinsky, y con su affair él cometió unos errores. Uno, por ejemplo, que fue mandar bombardear un campamento de Al Qaeda, y resulta que era una boda de beduinos en Afganistán, y mataron un poco de civiles, y eso fue tenaz, tenaz, pero él tenía que hacer algo porque
lo iban a destituir por haber mentido ante el Congreso que él no ha tenido ninguna relación con esa muchacha. Y paralelamente con eso, la lucha contra las drogas se incrementó y la incursión de las guerrillas latinoamericanas, en especial las FARC y el ELN, con las drogas fue evidente. Entonces, ahí Colombia tuvo una cercanía más grande, pero vinieron los problemas que todos conocemos y que complicaron esa guerra contra el terror, que fue la desertificación del señor Ernesto Samper, porque le recibió plata al cartel de Cali para ser presidente de la República y lo niega. ¿Cómo será que hasta le sacaron un chiste que se lo sacó Jaime Garzón, que decía que Samper era muy terco, que él decía que era muy terco? Que cómo sería de terco, que él sigue convencido de que los demás le creyeron que no le recibió plata al cartel de Cali. Eso le decía el mismo Jaime Garzón. Bueno, luego vino el tema de las extradiciones, que existía ya desde un acuerdo firmado hace muchos años, pero se fortaleció en particular desde la muerte del ministro Lara Bonilla. Ahí fue que se puso eso de moda y comenzaron a extraditar narcos colombianos por montones a Estados Unidos. Después vino una vinculación más directa, que fue el Plan Colombia. Y aquí hacemos un ejemplo, que ya lo hemos puesto en otras charlas, es cuando se publicó el libro El cartel de las FARC en el año 96, uno de los primeros libros míos. El embajador Brechet estuvo en la ceremonia y me juró y rejuró y negó a rajatabla que la embajada americana tenía noticia de que las FARC eran narcotraficantes. Dijo que no, que eso no era cierto, que no sabía. Y resulta que cuando tumbaron las Torres Gemelas, en el año 2001, Estados Unidos desclasificó toda esa información y la embajada de Estados Unidos tenía información desde el año 85 que las FARC estaban negociando con narcotráfico. O sea, esa doble política la vimos durante el gobierno de Samper, que la política exterior de Estados Unidos estaba más interesada en tumbar a Samper, porque tenía las pruebas que ha recibido dinero en narcotráfico, que en resolver el problema y darle a las fuerzas militares la capacidad de combatir la guerrilla. Tenían la información exacta de los campamentos con las fotos satelitales, pero no la soltaban. Y el señor Frechet jugaba esas dos cartas porque era la política exterior de Mr. Clinton. Bueno, entonces el Plan Colombia se logra al final de, no como dice Andrés Pastrana, que él lo consiguió y que él fue el que combatió el terrorismo. Es que, ya lo hemos dicho en otras charlas, estamos hablando del año 99 y 2000, cuando se destapó el problema y se balcanizó, o se balcanizaron los Balcanes, por poner una palabra más concreta. Se convirtieron en Bosnia, Herzegovina, Montenegro y todos esos países, y la revista Time publicó un artículo muy serio en el cual dijo que Colombia ya estaba balcanizada, ya Tiro Fijo mandaba en Caquetania, Carlos Castaño mandaba arriba en el Urabá y en el nordeste, en el noroccidente antioqueño, en el nordeste antioqueño mandaba el ELN, y las fuerzas militares estaban maniatadas por el tema de los derechos humanos, que siempre ha sido así de grave en Colombia. Entonces, ahí nació el Plan Colombia, pero fue una necesidad que el gobierno americano lo vio. Pero fue una necesidad que la manejaron muy bien, primero con una mesa de donantes, comprometieron a la recién creada Unión Europea a que se metiera en ese negocio, porque ya también consumían droga, una estrategia de manejo muy bien hecha por la Casa Blanca y por el señor Clinton. Y también, si miramos, la mayoría de los recursos los pone Colombia en el Plan Colombia. Eso es una que no se puede negar, porque las cifras están y aquí las podemos consultar en internet. No las vamos a decir ahora, pero ustedes las pueden encontrar ahí. Luego, ya durante el gobierno de Bush hijo, el Plan Colombia tuvo una inyección más fuerte gracias al gobierno el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Son realidades, pero es lo que ha estado Colombia dentro de la guerra contra el terror. Y también vemos que producto de la guerra contra el terror se logró primero el TLC y una cooperación entre Colombia y Estados Unidos más efectiva, en especial este TLC, que para unos es malo, para otros es bueno, pero por lo menos nos dio una entrada ya en cierta igualdad de condiciones frente a ese monstruo comercial que es Estados Unidos. Pero aquí hubo algo importantísimo en esta guerra contra el terror, es que como extensión del Plan Colombia se hicieron las grandes operaciones aeroterrestres, que comenzaron primero contra Camilo Tabaco y contra el Negro Acacio, y luego vinieron las de la Joya y la Corona, como fueron la de Reyes, la de Ingrid Betancourt, la de Cano, la de Jojoy. En todas, obviamente, tenía que estar la inteligencia de Estados Unidos y los apoyos que nos dieron, o si no, esto no se hubiera resuelto. Entonces, hay una deuda en el sentido de que nos apoyaron, pero hay otras cosas que hay que mirar bien para saber cómo ha sido esa relación.
Luego, cuando se produjo el pacto Far-Santos, el señor Obama le dio el apoyo. Él es demócrata, estaba pensando que promovía el pacto Far-Santos, promovía la reapertura de embajada en Cuba y reanudación de relaciones internacionales, y promovía la suspensión del programa atómico de Irán. Él era el campeón, no tenía problema, y el Partido Demócrata seguía. Se les atravesó Donald Trump con todos los luces y sombras que ya sabemos que las vamos a decir, pero el pacto tuvo la bendición de Estados Unidos. Fue un problema. Si hubiera estado Donald Trump en ese momento, seguramente que hubiera tenido otras connotaciones y no se hubiera manejado tan mal manejado ese negocio. Pero son realidades de lo que ha ocurrido y ha sido nuestra relación con la Casa Blanca. Y finalmente, ustedes deben recordar que el año pasado, a comienzos de enero, para celebrar un año del atentado terrorista del ELN contra la escuela de policía, se reunieron los cancilleres de Latinoamérica, excepto el de México, porque el señor López Obrador tiene su corazoncito del lado izquierdo, bien cargado a la izquierda, no quiso apoyar eso. Obviamente Evo Morales, que estaba todavía en el poder, no lo iba a apoyar, y este de Managua menos, tampoco corre Ortega. Pero los demás cancilleres firmaron un pacto aquí en Colombia en que todos los países del continente se comprometen a combatir contra Hezbollah y lo declaran grupo terrorista. Eso fue de las últimas acciones que hizo el gobierno de Donald Trump en la lucha contra el terror. Entonces, ahí tenemos la radiografía, el escenario, y vamos a ver ahora 3 puntos de reflexión para darles ya a ustedes la palabra. No los vamos a contestar porque precisamente es para reflexionar, y ojalá que las intervenciones de ustedes sean enfocadas en estos 3 puntos. ¿Cuál es la prospección de la guerra contra el narcotráfico en Colombia, habida cuenta que tiene maridaje en Venezuela, maridaje en México, y que se ha extendido por Ecuador, por Chile, por Argentina y por otros países del continente, no solo en el consumo, sino en la distribución, verbigracia en el triángulo norte de Centroamérica, que son Honduras, Guatemala y El Salvador, o en el propio Brasil, o en Panamá, o la isla de Cuba, que siempre ha sido refugio para todo tipo de bandidos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que nos debe quedar aquí: después de toda esta relación que hemos tenido con la Casa Blanca, ¿cuál es la prospección del terrorismo islámico en Colombia? Porque aquí tenemos intereses israelíes, tenemos propiedades americanas, y ya sabemos todos que los terroristas islámicos dicen hay que destruir lo que sea de Estados Unidos o israelí en el mundo. Otra pregunta: ¿cuál es la prospección de Colombia en el entorno geopolítico? Y la última: ¿cuál es la prospección de toda esta problemática post-pandemia y la relación que debemos tener con Estados Unidos? Porque ya no nos podemos poner a llorar sobre la leche derramada con el cuento de que es que el señor Biden está muy viejito, que es que sufre de la cabeza, que es que Donald Trump le robaron las elecciones. No, les pedimos a todos que nos salgamos de esos esquemas, porque eso además ni está probado. Eso es pura propaganda barata. Si no es que miremos sobre estos 4 puntos, que nuestras reflexiones del día de hoy sean sobre eso, no de repetir lo que ya se dijo o decir algo que me faltó decir de la reunión de la Unión Soviética y Estados Unidos, porque ustedes entenderán que en 50 años de Guerra Fría eso hubo cuanta cosa, sino que ya miremos con base en esas líneas es qué opiniones sobre la pospandemia, cómo va a ser la relación de Estados Unidos con Colombia, o qué visualizamos que debería ser, cuál la prospección de Colombia en el entorno, como el país que debería asumir un liderazgo para orientar toda esta problemática, la solución a la problemática. ¿Cuál es la prospección del terrorismo islámico, habida cuenta de que aquí en Colombia hay intereses que a ellos les funcionan y que hay 2 o 3 elementos que suenan? Uno, que el presidente Uribe en el 2002 apoyó, en el 2003 apoyó abiertamente la invasión de Estados Unidos a Irak, y los musulmanes tienen la memoria de elefante y no olvidan. La otra, que esa declaración del presidente Duque de declarar a Hezbollah terrorista para el Estado de Irán es una declaración de guerra contra ellos. ¿Por qué? Porque para ellos Hezbollah es una organización dependiente de su gobierno. Por eso fue que mataron al señor Soleimani el año pasado en Bagdad, cuando iba para el aeropuerto, que lo asesinaron y que dijeron que ha sido Estados Unidos el que ha atacado al señor Soleimani y lo mataron, que era el jefe de las guardias Quds de Irán.
Entonces, ahí hay una prospección seria. Tenemos un batallón que está metido allá en el Medio Oriente, en una zona donde están los mártires de Al-Aqsa, que son de Al-Qaeda, que están muy bien asentados en la región norte y centro del Sinaí, y quieren que esa zona no haya enemigos infieles occidentales. Y lo mismo, ¿cuál es la prospección de la guerra contra el narcotráfico? ¿Qué deberíamos hacer para no seguir en las mismas? Porque es la policía y el ejército y la fuerza aérea y la armada decomisando, combatiendo, pero no se ve un avance. Entonces, que nos enfoquemos en eso, puntos prospectivos. Bueno, mi coronel Carrascal, no me demoro más porque sé que los asistentes quieren hablar. Mi coronel, muchas gracias. Como siempre, felicitarlo. Realmente todo el panorama que usted nos presenta es apasionante. Invita a la consulta permanente y al estudio permanente. Y como nos lo ha dicho en muchas oportunidades, a no quedarnos solamente con esto que usted nos entrega, sino que hay que seguir leyendo. Si me permite, mi coronel, yo le haría la primera intervención a su pregunta y luego le cedo la palabra a las otras personas. Voy a ser egoísta hoy. Mi coronel, usted hace 4 preguntas y las pongo nuevamente en pantalla. Y yo le planteo lo siguiente, y usted dentro de su planteamiento creo que lo tocó. Yo creo que la prospección de lo que está sucediendo y que es transversal a esos 4 problemas que usted nos plantea ahí, es que esa FARC que usted repitió por todo el continente y que hoy en día es el mayor narcotraficante del mundo y se está disputando y ya se atreven a enfrentar a Venezuela y debatirse territorialmente las rutas y llamarse disidencias, siendo que yo creo que esa F hay que cambiarla por franquicia. Esto es una franquicia del terrorismo. Y yo pensaría que en ese orden, y hablando como usted lo refiere con Estados Unidos, tenemos que tener políticas claras de Estado. Si realmente vamos a aceptar, y es una posición muy compleja como país, si vamos a aceptar que nuestros congresistas sean terroristas y si nuestro cartel presidencial vaya a ser de terroristas dentro de esa misma franquicia, o si realmente vamos a tener una política de Estado diferente. Creo yo que los colombianos serán los que tendrán que definir esa prospección dentro de 2 años. Y lo van a tener que definir, y ojo con el 22, y ojo con el 26, y ojo con el 30, porque de manera sucesiva los intentos van a seguir en esa franquicia permanente que no es nada diferente a los que están en el Congreso, nada diferente a lo que está en Cuba, nada diferente a lo que usted nos comentó por todo Sudamérica y que por supuesto vienen heredados desde Rusia. Entonces, ante lo que usted me plantea ahí, mi coronel, esa perspectiva en mi reflexión personal es el narcotráfico es la nueva fuente de sustento de esa franquicia. Son dueños y señores de todas las rutas y Venezuela le apostó a eso. ¿Cuál es la prospección del terrorismo islámico? Me parece que es de lo más grave y creo que con el caso Saab, que es palestino y que ya creo que está en territorio norteamericano, podrán haberse algunos cambios importantes en eso y que se empiece a notar realmente la mano norteamericana que tanto se comentó del Southcom al frente del Caribe, haciendo el control de estas rutas desde Venezuela. Si me hablan del entorno, yo pensaría que Colombia tiene 2 perfiles y en esos 2 perfiles o somos parte de esa franquicia, como podríamos tener con un candidato de origen terrorista, o somos un país realmente democrático. Y ante la última parte de la prospección post-pandemia, me parece que nos ponen el peor de los escenarios, porque a todo perspectiva que usted nos plantea, si le sumamos hambre y violencia, pues por supuesto que la franquicia tiene mucho poder. Inmediatamente queda marcada para que esa franquicia, como lo planteó el traidor Santos, nos llegue a la ciudad. Entonces, a pesar de que firmó su acuerdo de cuervos, a pesar de que firmó todos los caprichos que le dio la gana al señor Santos, después de haber disfrutado el gobierno durante toda su vida, se volteó por completo contra nosotros los militares, los pedimos la vida por eso, y les entregó posiciones y perdimos la institucionalidad del país de una manera muy grave. Entonces yo veo que la prospección que plantea mi coronel, para mí, es muy delicada. Entonces ahora sí le voy a dar la palabra a Rosita, a quien creo que está, vamos a ver, vamos a revisar, ¿fue Rosita o quién fue que me estaba levantando? Ahorita a ver, miramos.